Hay lugares en este mundo que por sí mismos tienen algo especial, quizás misterioso. Montañas, fuentes, rincones que han sido más que respetados por el ser humano. Parajes a veces sagrados, con vida propia. La comarca de las Villuercas es toda ella una tierra de vida, vida que se veneró desde antiguo. El santuario de Guadalupe, al ser un lugar privilegiado por su especial ubicación en plena naturaleza, entre montañas, bosques y fuentes, resulta ideal para hallar sosiego, para descubrir una espiritualidad auténtica y un foco de devoción muy humana. Pero, además de un fenómeno religioso de primera importancia, Guadalupe es también una realidad de gran valor histórico, social y cultural. Desde el siglo XIV, por la puerta abierta de Guadalupe, entraron en Extremadura santos, sabios, artistas, nobles y plebeyos, caballeros y mendigos, santos y pecadores. De manera que la realidad religiosa de este santuario fue semilla de civilización y de cultura, dando lugar a monumentos admirables, obras de arte, bibliotecas y actividades florecientes. Pero nada es comparable a la profunda veneración que la Virgen de Guadalupe ha suscitado en hombres y mujeres de toda época y lugar durante más de 500 años. Y además, hoy Guadalupe ofrece un espacio abierto, ideal para el reposo en plena naturaleza o en sus calles de gran tipismo, donde se confunden el ayer y el hoy, la historia, la tradición, el arte. Guadalupe es, a pesar de todo eso, un lugar por descubrir. Como muchos otros lugares en los cuales se venera a la Virgen María, historia, tradición y leyenda se entremezclan en los orígenes de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La leyenda, conocida ciertamente en el siglo XVI y nacida Dios sabe cómo, pretende remontarse al evangelista San Lucas. Según un antiguo códice, el Papa Gregorio mandó la imagen milagrosa a su amigo San Leandro, obispo de Sevilla, con ocasión de hallarse en la ciudad eterna su hermano San Isidoro. El santo arzobispo la colocó en su iglesia principal, y aquí recibió ferviente culto hasta la invasión musulmana. Después, no hay noticias de la imagen. Se cuenta que en los tiempos en que reinaba Alfonso XI, se apareció Nuestra Señora en las montañas de Guadalupe de esta manera. Andando unos pastores guardando sus vacas cerca de Alía, en una dehesa que se dice Dehesa de Guadalupe, uno de ellos, llamado Gil Cordero, natural de Cáceres, donde aún tenía a su mujer e hijos, advirtió que le faltaba una vaca de las suyas. Marchó en su búsqueda por bosques y robledales. Después de 3 jornadas, encontró la vaca muerta, pero cerca de una fuente. Se acercó a ella, la movió y la observó bien, quedando extrañado por cuanto no estaba mordida de lobos ni herida de otra cosa. Sacó su cuchillo de la vaina para desollarla y poder aprovechar su piel. Entonces, en medio de un gran resplandor, se apareció la Virgen María y le habló así: No temas, que yo soy la Madre de Dios, salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala al hato con las otras. Vete luego para tu tierra y cuenta a los clérigos lo que has visto, diciéndoles de mi parte que te envío yo allá.
y que vengan a este lugar donde ahora estás, que caben donde estaba tu vaca muerta, debajo de estas piedras, y hallarán una imagen mía. Mas que hagan una casilla en la que la pongan. Llegará un tiempo en que en este lugar se haga una iglesia y casa muy notable. El pastor fue a los clérigos y les contó todo lo que había pasado y las palabras que la Virgen María le había dicho. Oídas estas cosas, los clérigos dudaron, pero luego, por ser tenido aquel hombre en buena opinión del pueblo, acabaron creyéndole. La clerecía eligió a algunos comisionados para que, partiendo de Cáceres, anduvieran hasta llegar a aquel lugar donde Santa María se apareció al pastor. Él les mostró el lugar y les narró la aparición. Después, comenzaron a cavar donde el pastor les indicó que se le había aparecido Nuestra Señora. Y hallaron una especie de sepulcro dentro del cual estaba la imagen de Santa María, una campanilla y una carta con ella. Sacaron todo de allí y construyeron una choza lo mejor que pudieron. Juntaron algunas piedras a manera de altar y pusieron allí la imagen. Y quedó el pastor como guardián de la ermita con su mujer e hijos y con muchos de su linaje, que desde entonces fueron tenidos por servidores de la Virgen de Guadalupe. La mayoría de los códices de milagros y las historias más antiguas sitúan la aparición y hallazgo de la imagen de Nuestra Señora en la primera mitad del siglo XIV, en el reinado de Alfonso XI. Hoy es muy difícil precisar los hechos y el momento concreto en el que sucedieron. Pero lo cierto es que bastó el hallazgo de una pequeña talla de madera ennegrecida, representando a la Virgen María con el niño en brazos, para desencadenar una serie de acontecimientos cuyo alcance superó cualquier posible vaticinio que pudiera aventurarse en aquella época. La ubicación del santuario y la presencia de monjes en el monasterio fue origen, como veremos, de la realización de los mayores proyectos agrícolas, ganaderos, hospitalarios, culturales y sociales en la España de finales de la Edad Media y toda la Edad Moderna, y de la difusión universal del culto mariano en el Imperio Español, a lo que contribuyeron en el siglo XVI los conquistadores de América de origen extremeño. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una talla original labrada en madera de cedro por artista desconocido, posiblemente a finales del siglo XII. Pertenece al grupo de las llamadas vírgenes negras, que suelen darse en la Europa occidental en torno a los siglos XI y XII, respondiendo a un modelo románico bastante conocido en los ambientes cristianos de la Edad Media. Mide la talla 59 centímetros y pesa 4 kilogramos. Viste túnica policromada de color verde oliva, con vueltas en rojo bermellón y manto color ocre marrón. Pero desde antiguo, como sucede con tantas otras imágenes, se ha conservado la tradición de vestirla con ricas telas. Ya en época anterior a 1389, fue presentada cubierta con saya, manto y toca. También, a lo largo del tiempo, fue siendo adornada con joyas fruto de las generosas donaciones hechas por devotos benefactores del santuario, lo cual hizo que se reuniera en torno a la advocación de Guadalupe un considerable patrimonio artístico y ornamental. De entre estas joyas destaca el llamado manto rico de la comunidad, una de las piezas más extraordinarias de bordado del mundo. Fue confeccionado en los talleres del monasterio con perlas y aljófares que envió Felipe II.
La fama de la Virgen de Guadalupe se extendió tanto que fueron llegando a lo largo de los siglos otros muchos objetos religiosos de delicada orfebrería para embellecer el culto del monasterio. Teniendo noticia del hallazgo de la imagen, el rey Alfonso XI visitó por primera vez Guadalupe hacia 1330 y enseguida quedó prendado de la devoción a la Virgen María en aquel agreste y sencillo lugar donde se había edificado la ermitilla. El monarca supo que se hallaba ante el origen de un gran fervor que iría acrecentándose en el futuro, pues muchos peregrinos acudían ya a orar ante la Virgen de Guadalupe. La primitiva iglesia edificada por los clérigos le pareció insuficiente, por lo que le otorgó al incipiente santuario algunos beneficios económicos y mandó que se construyeran en las proximidades hospitales o albergues para peregrinos. 6 años después, en 1336, quedaba terminada una iglesia más espaciosa de genuino estilo mudéjar. Por entonces, aún no estaba concluida la Reconquista y las huestes cristianas y musulmanas se enfrentaban en el sur de las tierras hispanas. El rey de Túnez organizó un numeroso ejército para la península. Lanzó un llamamiento a la Guerra Santa y logró reunir 70.000 jinetes y 400.000 infantes. El rey Alfonso XI salió a su encuentro. La batalla decisiva se libró el 30 de octubre de 1340 en el lugar conocido como El Salado. Fue una de las victorias cristianas más importantes del último período de la Reconquista. Las huestes unidas de Castilla y Portugal derrotaron decisivamente a los benimerines. El rey acudió a Guadalupe para ofrecer varios trofeos, pues tenía la certeza de que había vencido gracias al poderoso auxilio de la Virgen María. En el año 1348 concedió la independencia del poder real a la Puebla. El señorío de Guadalupe fue sometido definitivamente a la autoridad eclesiástica y civil del prior. En 1349, el rey otorga al prior del santuario el título de Señor de la Puebla, que mantendría hasta 1820, fecha en que se constituye el primer ayuntamiento. La iglesia fue ensanchada con nuevas edificaciones. El conjunto del santuario adquirió entonces un cierto aire de fortaleza. La fama de Guadalupe se extendió con rapidez y pronto se convirtió en el principal santuario de todo el sur peninsular. El soberbio edificio, con recinto de fortaleza y marcado acento mudéjar, iría siendo enriquecido progresivamente con elementos góticos, renacentistas y barrocos. El monasterio es una inmensa construcción en la que destacan los poderosos torreones. Desde su cara sur, elevándonos sobre la Plaza Mayor, nos encontramos con la fachada del templo, con su atrio, al cual se accede por una escalinata de pura piedra. Predomina aquí el gótico, que es un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los siglos XII al XV de la Edad Media y que buscaba la ligereza estructural y la iluminación. Y se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura eclesiástica, catedrales, monasterios e iglesias. La arquitectura gótica tuvo su origen en Francia y se difundió a través de sus catedrales, principalmente al Sacro Imperio Romano Germánico y a la Corona de Castilla.
La denominada mayordomía del monasterio se encuentra junto al templo en su esquina sudoeste. Una bella imagen de San Pedro de Alcántara parece recibir a los peregrinos en el lateral izquierdo de la puerta principal de la basílica. Ocho impresionantes torres coronan el edificio, entre las que destacan la de Santa Ana y la de la Portería, que enmarcan la fachada del templo. La torre llamada de las Campanas domina sobre toda la visión del conjunto. El claustro, de estilo mudéjar, es de forma cuadrangular. Fue construido a finales del siglo XIV durante el priorato del padre Yáñez. Tiene dos plantas de forma irregular, con arcos iguales típicamente almohades. En el centro del jardín se alza con suma elegancia el airoso templete de planta cuadrada, erigido en 1405 bajo la dirección de Fray Juan de Sevilla. Posee el hermoso claustro, además, varias piezas artísticas de gran mérito. La portada plateresca de una suntuosa escalera, labrada en piedra en el siglo XVI. La capilla de San Martín, de traza gótica. Diversos sepulcros con lápidas de bronce en los corredores. La capilla y sepulcro del padre Gonzalo de Illescas, junto a la puerta claustral de acceso al templo, labrado por Egas Cueman en el siglo XV. Una colección de lienzos barrocos originales de Fray Juan de Santa María, monje sacerdote del monasterio, muerto en 1670. Destaca también la glorieta del lavatorium, con alicatados de vidriados alizares del siglo XV, donde rumorea una preciosísima fuente. Siendo tan original en sí mismo, aporta este claustro una sensación de paz, de sosiego y de poético encanto que difícilmente podrá hallarse en otra parte. Desde cualquier punto de vista que se le contemple, nos ofrece una visión maravillosa. Allí la luz, filtrándose por las arquerías y galerías, ciñendo el delicioso jardín, invita a la meditación y al gozo espiritual. En el claustro alto, el número de los arcos es doble, todos túmidos, con su alfiz, menos en la galería del saliente, donde hay 8 arcos de herradura. Toda la obra es de ladrillo, guarnecida de yeso, e indudablemente fue hecha por artífices moriscos toledanos. Los elementos decorativos responden a los gustos musulmanes, con motivos geométricos y vegetales. El arte mudéjar es un estilo autóctono exclusivamente hispano. Los materiales utilizados suelen ser los característicos del arte musulmán: ladrillo, madera, yeso y azulejos. Es frecuente que las cubiertas sean a base de artesonados de madera, propios de la arquitectura hispano-musulmana. Mudéjar es un término que deriva de la palabra árabe mudayán, que significa al que le ha sido permitido quedarse, y que se utiliza para designar a los musulmanes españoles que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos. Se extiende entre los siglos XII y XVI al ritmo de la conquista cristiana
evolucionando y mezclándose con los estilos cristianos. De ahí que se hable de románico mudéjar y gótico mudéjar. El templo principal del santuario de Guadalupe ocupa una superficie de 1.170 metros cuadrados. El estilo, una vez más, es el gótico mudéjar. Originariamente se construyó la iglesia a partir de la ermita primitiva, y con el tiempo se le fueron añadiendo diversas construcciones. En el siglo XVIII se introdujeron algunas reformas barrocas de la mano de Manuel de Lara Churriguera, que más tarde hubieron de deshacerse en parte para devolverle la primitiva luminosidad. Por las tres naves corre una elegante verja de hierro, obra de los maestros rejeros dominicos, Fray Francisco de Salamanca y Juan de Ávila, entre los años 1510 y 1514. El presbiterio resulta espléndido. El retablo mayor, de traza prebarroca, fue ideado por Juan Gómez de Mora y ejecutado por Giraldo de Merlo, ayudándole en su dorado el hijo del Greco, Jorge Manuel Theotokópulos. Fue inaugurado en 1618. En el sotocoro puede admirarse un cuadro que recuerda el bautismo, precisamente en Guadalupe, de los primeros indios traídos de América por Cristóbal Colón. El almirante visitó Guadalupe en varias ocasiones. La primera vez en abril de 1486, cuando acudió para entrevistarse con los reyes católicos. En 1492 regresó para rogar a los monarcas su definitivo apoyo en la organización del viaje a las Indias. El navegante volvió al santuario para cumplir la promesa hecha durante un terrible temporal que dispersó la flota en el viaje de retorno. Vemos pues cómo en los preludios de la gesta del descubrimiento del Nuevo Mundo se halla presente Guadalupe. En el segundo viaje, Colón bautiza con el nombre de Guadalupe a la primera isla grande que encuentra. El coro fue construido en el siglo XIV. En su centro llama la atención un fastuoso atril de hierro repujado del siglo XVI. La extraordinaria sillería fue tallada en madera de nogal por Alejandro Carnicero en el siglo XVIII. Tiene 2 hileras de asientos, 49 en la parte superior y 45 en la inferior. El grandioso órgano monumental fue confeccionado por la Casa Walker de Alemania. Se restauró a fondo en 1993 por la misma casa, dentro de sus originarias cajas barrocas del siglo XVIII. Para mantener la liturgia que exigía el rezo de las horas canónicas, los monjes jerónimos participaban diariamente en el canto y la salmodia, regulados por normas muy precisas y costumbres de coro. Mantuvo el monasterio de Guadalupe, desde sus orígenes, una capilla de música o schola cantorum y una escolanía de niños. En el siglo XVI fue levantado el Colegio de Infantes para el estudio de la gramática y del canto, para servicio de la liturgia solemne. Llegaron a educarse en régimen de internado 50 becarios. Completaban el conjunto musical litúrgico otros cantores contratados por el monasterio para reforzar con sus voces e instrumentos la capilla musical en las grandes solemnidades. Varias veces a lo largo de la jornada se reunían los monjes en esta sillería para cantar la salmodia gregoriana con rigurosa solemnidad, siguiendo las notas y versos del gran breviario instalado en el centro. La sacristía del monasterio de Guadalupe constituye un maravilloso conjunto artístico. Actualmente la antesacristía ocupa el espacio de la antigua sacristía. De estilo gótico, contiene pinturas del siglo XVII.
Del pintor Juan Carreño de Miranda son los retratos del rey Carlos II y de su esposa la reina María Luisa de Orleans, y el del cardenal Seba Mellini, que donó los cuadros en 1683. La sacristía propiamente dicha fue edificada según planos del carmelita descalzo Fray Alonso de San José entre los años 1636 y 1645. La nave, de planta rectangular, resulta fastuosa con sus 28 metros de largo, 7,5 de ancho y 12 de altura. Se divide en 5 bóvedas de medio punto decoradas con pinturas barrocas que evocan la vida de San Jerónimo. De las paredes de la soberbia estancia cuelgan los 8 majestuosos cuadros de Francisco de Zurbarán, pintados en Sevilla, que representan escenas de la vida del monasterio. Estas verdaderas joyas de la pintura española convierten el lugar en un valioso museo. Al final de la sacristía se encuentra la capilla de San Jerónimo. Es este un espacio elegante, revestido de solemnidad que invita al recogimiento. De la hermosa cúpula, en el centro de la capilla, pende la lámpara conocida como el fanal de Lepanto, la cual don Juan de Austria arrebató a la derrotada nao capitana turca el día de la gloriosa victoria. El rey Felipe II envió el trofeo a Guadalupe en 1577 para agradecer el auxilio divino en la batalla. Además de una magnífica escultura barroca que representa a San Jerónimo, también en la capilla se pueden contemplar bellísimas pinturas de Zurbarán que representan intensos momentos espirituales de la vida del santo asceta. Las tentaciones de San Jerónimo, los azotes en el juicio de Dios y la apoteosis de San Jerónimo, que es la perla que cierra el conjunto. También está representado en un gran lienzo el acto de entrega del monasterio a Fray Fernán Yáñez. En este cuadro, Zurbarán se autorretrató en segundo plano. Los monjes jerónimos gobernaron el monasterio durante más de 4 siglos, entre 1389 y 1835. Ya al final del siglo XIV, Guadalupe era el lugar de devoción a la Virgen María más afamado del reino, y acudían multitud de peregrinos de muy diversa condición. Había que dar forma a un régimen duradero para garantizar un culto adecuado y una correcta administración de los beneficios. El rey expidió una real provisión mandando que se constituyese la iglesia de Guadalupe en monasterio y se entregase a Fray Fernán Yáñez de Figueroa y a los frailes designados para formar la primera comunidad de Guadalupe. El 22 de octubre de 1389 llegaron a Guadalupe 32 monjes procedentes de San Bartolomé de Lupiana, cerca de Guadalajara, donde tenían su primer monasterio. Antes de 1412, año en el que falleció Fray Fernán Yáñez, fueron ampliados los hospitales y levantados el templete del claustro y el de la Cruz del Humilladero. También las carnicerías, la acemilería y otros talleres y oficinas. Después de 1412, se construyó un estanque y varios molinos en el río Guadalupejo, se amplió el hospital, se arreglaron las cañerías y mejoró el sistema de conducciones de agua. La actividad se desarrollaba mediante los diferentes oficios de la casa: bordaduría, escribanía de códices, cuidados de los enfermos y hospitales. Y también fuera: atención a los peregrinos, gobierno de la puebla y explotación de las haciendas.
La traída de aguas a Guadalupe desde unos manaderos de la Sierra de las Villuercas constituyó una de las obras públicas que despertaron la admiración de los técnicos europeos de la Baja Edad Media. Los jerónimos se dieron cuenta inmediatamente de que su poderío e influencia en el reino dependería ante todo del éxito que tuvieran en la administración del santuario. Sin duda, uno de los rasgos más destacados del crecimiento económico del monasterio de Guadalupe radicó en la explotación directa de la mayor parte de su patrimonio territorial. Durante los tiempos agitados de la Edad Media, los monjes contribuyeron a fomentar la cultura del pueblo, roturar terrenos, perfeccionar sistemas agrícolas, enseñar oficios, enseñar las bellas artes y conservar los escritos clásicos de la antigüedad. En el scriptorium del monasterio se copiaban los manuscritos que después servirían para enseñar la música y el canto en la escola. A mediados del siglo XV comenzaron a hacerse las confecciones de libros corales. Fue tanta la fama de los iluminadores y miniaturistas del monasterio de Guadalupe que Isabel la Católica, impenitente lectora, en recurrir al santuario en demanda de libros de muy buena letra y confeccionados en pergamino. Pertenece al patrimonio artístico del monasterio una riquísima colección de 90 libros de coro y altar que se exponen como piezas artísticas en el museo. El conjunto ofrece un total de 278 ilustraciones de diferentes épocas, entre las que se distinguen diferentes estilos: la escuela primitiva o arcaica, la gótico-flamenca, el Renacimiento y apogeo y la etapa barroca. Todos estos libros contienen los oficios y misas de las festividades de todo el año. También cuenta el monasterio de Guadalupe con un completo museo de bordados en una nave de unos 240 metros cuadrados. Fue inaugurado en 1928 en presencia del rey Alfonso XIII y se exponen en él ornamentos sagrados y otras telas dedicadas al culto que fueron fabricados en los talleres de bordaduría del monasterio por monjes y seglares desde el siglo XIV. Tan rica colección es en parte procedente de donaciones de insignes bienhechores. Entre las piezas más destacadas de este singular museo cabe señalar el frontal rico del siglo XV bordado por Fray Diego de Toledo, el frontal de la Pasión del mismo siglo y autor, la casulla de los Reyes Católicos que fue donada por ellos, y el terno Tanto Monta que recuerda la toma de Granada. Tras hacerse cargo del santuario en 1389, la tarea prioritaria de los jerónimos no podía ser otra que la edificación del monasterio. Los monjes necesitaban celdas, espacios habitables donde hacer la vida monástica, un coro donde reunirse a rezar el oficio divino y un claustro lo suficientemente amplio para pasear en recatada meditación. También la comunidad tuvo que edificar dependencias dentro del recinto monástico para albergar los talleres artesanales, los despachos administrativos y la biblioteca. Las construcciones se llevaron a cabo con rapidez y acierto. Ya hacia 1402 había sido reformado el templo y estaba levantado lo más necesario del gran monasterio. Los propios monjes acarrearon materiales e hicieron en ocasiones de albañiles, a pesar de lo cual los gastos fueron cuantiosos. Tras aquel primer y fuerte impulso constructor,
las obras se sucederían de modo prácticamente ininterrumpido durante todo el siglo XV y las primeras décadas del XVI. El edificio crecía y la comunidad aumentaba. En 1495 había 150 monjes. La fama de Guadalupe era ya imparable. Actualmente, en lo que fueron las antiguas dependencias monacales, se encuentra instalada la confortable hospedería del santuario. Es este uno de los lugares más apacibles que el viajero encuentra en Guadalupe. En conformidad con las exigencias hoteleras más modernas y placenteras, conserva todavía el antiguo nombre que tuvo como albergue de peregrinos. El hall de entrada ofrece a la vista de los visitantes uno de los rincones más encantadores del monasterio, con altas torres que parecen juntarse en perspectiva, restos de ruinas cubiertas de hiedra y un patio pequeño con estudiada iluminación que evoca tiempos antiguos. Cuenta este hotel con un apacible ambiente y un trato familiar que no hace olvidar en ningún momento el contexto monacal que lo envuelve. Precisamente, en lo que hoy son las dependencias de la hospedería, puede admirarse el cuarto cuerpo del monasterio, formado por el claustro gótico y las edificaciones adyacentes al mismo. El claustro es un amplio rectángulo de cerca de 1000 metros cuadrados, con 3 órdenes de arcos, sobresaliendo los del piso principal por su ornamentación lujosa en calados. Las galerías son esbeltas, dominando la elegancia del gótico flamígero sobre el mudéjar. En el centro hay un romántico pozo cisterna, obra de Juan Torroyo. El claustro fue construido entre los años 1519 y 1533, durante el priorato de Fray Juan de Siruela, uno de los prelados más insignes que han regido el monasterio y la Puebla de Guadalupe. Si el viajero es curioso y se anima a recorrer los alrededores de Guadalupe, descubrirá unos hermosos parajes donde se alzan varias ermitas. La de Santa Catalina, llaneando sobre un promontorio. La de San Blas, desde donde se divisa una preciosa panorámica del monasterio y la Puebla, enmarcados por las sierras de las Villuercas. Y la del Humilladero, mandada a edificar por el prior Fray Fernando Yáñez de Figueroa, para que cautivos, redimidos y peregrinos venerasen desde aquí a la Santísima Virgen de Guadalupe al divisar por primera vez el santuario. Es de estilo mudéjar guadalupense, del siglo XV, de planta cuadrada construida en ladrillo bajo y con una cubierta en teja árabe en forma de pirámide. Después del abandono de la desamortización se deterioró considerablemente y fue restaurada en 1985. La llegada al santuario simboliza algo similar a la culminación de la vida, ya que el peregrino, al encontrarse por fin en el lugar santo, en su destino, se abre a una nueva realidad espiritual, después de recorrer un camino que le ha ido revitalizando interiormente. El viajero no es el mismo al terminar su ruta. Ese viaje precisamente continúa más allá de la llegada a Guadalupe. Se prolonga después de descubrirse que todo tiene un final y un comienzo. La peregrinación es un signo natural de la condición humana. La inquietud interior hace